Molina acepta ante una jueza haber cometido actos de corrupción. Césares de familias en la colonia Villahermosa permanecen en riesgo por el desborde del río Pinula. Hay 15 casas destruidas y los vecinos demandan apoyo. El presidente electo Bernardo Arévalo se reúne con embajadores y representantes del gobierno estadounidense. La Vuelta a Guatemala llegará a la aldea Barraneché, en Totonicapán, la tierra del campeón del 2018, Alfredo Agpacaja. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y dar a conocer las noticias más importantes. Comenzamos con imágenes completamente en vivo y nos vamos a Torre de Tribunales, donde escucharemos a la jueza de mayor riesgo B argumentar la sentencia en contra de Otto Pérez Molina, quien ha admitido ya la culpa por 3 delitos. Hablamos de lavado, cohecho pasivo y fraude. Escuchemos. Asimismo, dando respuesta a lo manifestado especialmente por el Ministerio Público en cuanto a las penas a imponer, los jueces nos acogemos a lo que establece el artículo 65 del Código Penal, que nos establece los aspectos que se deben de tomar en cuenta para poder graduar las penas entre el mínimo y máximo señalado por la ley. En este caso se ha puesto a la vista por parte del abogado defensor la carencia de antecedentes penales, que sería una de las circunstancias que se llega a tomar en cuenta para este tipo de penas a imponer. Asimismo, ya se hizo una relación amplia en cuanto a estas agravantes, las cuales serán tomadas en cuenta en cada uno de los delitos, y para delitos no fueron tomadas ninguna de estas agravantes. En cuanto a las peticiones que han sido realizadas especialmente por el abogado Calderón de León para poder determinar el delito de fraude, pues también ya se ha hecho mención que los hechos cometidos fueron durante el año del 2012, donde aún no habían entrado en vigencia las reformas a la ley contra la corrupción, es decir, que se ha tomado en cuenta la pena anterior o que estaba contenida en el Código Penal antes de esas reformas. En cuanto especialmente a lo indicado por el abogado Calderón del delito de lavado de dinero a otros activos, la juzgadora considera que sí se ha establecido la comisión de este delito por parte del señor Otto Pérez Molina cuando se dicte en forma escrita, pues será la ampliación de qué es lo que acoge esta judicatura, de los diferentes puntos que ha hecho referencia el Ministerio Público, razón por la cual pues, no podría dictar una sentencia absolutoria. Y en cuanto a la conspiración para el lavado de dinero a otros activos, tampoco la juzgadora puede acoger una conspiración para el lavado de dinero a otros activos, porque el artículo 2 del delito de lavado de dinero a otros activos es específico y dice que comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpositar persona. En este caso, el lavado de dinero, se ha determinado que no puede directamente el señor Otto Fernando Pérez Molina, quien realizó las acciones o los diferentes verbos rectores que se han indicado por parte del ente investigador, sino que este se realizó a través de una interpósita persona, que fueron varios actores los que realizaron estos diferentes delitos, razón por la cual pues, se va a condenar tanto por los delitos de fraude, toda vez que de acuerdo al principio de extractividad regulado en el artículo 2 del Código Penal, el cual establece que si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumplido el condena.
Se tiene por acreditado que el acusado Otto Fernando Pérez Molina, en el ejercicio del cargo de presidente constitucional de la República de Guatemala, nombró a Alan Herbert Marroquín Castillo y Julio Rolando Sandoval Cano como interventor y subinterventor respectivamente de la empresa portuaria Quetzal, a quienes instruyó realizar actos necesarios para la suscripción de 2 contratos con la entidad denominada Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, uno de fecha 11 de julio del año 2012 y el otro de fecha 17 de septiembre del año 2012, los que tenían por objeto la construcción y operación de una terminal especializada de contenedores en el recinto portuario, la cual se realizaría con un terreno otorgado en usufructo por 25 años, prorrogable por otros 25 años más, y que de ese negocio, según estimaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas, se defraudó al Estado de Guatemala por una cantidad de 4.830. Esta audiencia inició aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este miércoles. El expresidente Otto Pérez Molina se presentó junto a su abogado y al inicio de la audiencia tomó la palabra y aceptó la culpa por 3 delitos de corrupción. Se señalaron, entre otras cosas, los contratos irregulares en la empresa portuaria Quetzal. En este momento, la jueza de mayor riesgo B está analizando el veredicto que dará en pocos minutos. En esa sala se encuentra Fátima Herrera para que nos cuente más detalles. Vamos contigo, Fátima. Buenas tardes. Establecidos dentro de la valoración a través de la sala crítica razonada de los medios. Buenas tardes, Rocío, y audiencia de Noticiero Guatevisión. Para este 6 de septiembre, el expresidente Otto Pérez Molina había solicitado una audiencia de aceptación de cargos por el caso cooptación del Estado, por el que se investigó una estructura del exmandatario en la que el exmandatario y la exvicepresidenta Roxana Valdetti se beneficiaban mediante sobornos millonarios a cambio de otorgar contratos a diversas empresas. La audiencia estaba programada para las 9 horas e inició con 1 hora y media de retraso. En ella, Otto Pérez Molina admitió haber cometido los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos. Escuchemos. Aceptación de cargos, la función del abogado es pedirle que dicte una sentencia condenatoria. En estas circunstancias, número 1, que las penas a imponer todas sean conmutables a razón de 5 quetzales por día. ¿Por qué 5 quetzales? Porque la costumbre procesal es esa, pero independientemente de que tengamos que copiarle. De tal manera que yo consideré que este era uno de los proyectos necesarios, al igual que consideré, lo menciono, pero no está en este caso, que se construyó una carretera de puerto a puerto y de frontera a frontera, que lamentablemente tampoco se ha logrado hacer hasta este momento, y hay una serie de cosas que no viene al caso mencionarlas en este momento, pero que atrasaron la economía por lo menos durante 10 años. Ahora, esto era el primer paso que había que dar. Y de nada nos servía una carretera de puerto a puerto si no teníamos un puerto eficiente. Entonces, por eso yo acepto este cargo, acepto esta responsabilidad. Aquí la discusión se volvió si es que era una licitación o una concesión la que había que hacer, o como había más de 20 empresas en Puerto Quetzal que están con un usufructo oneroso y siguen estando con ese usufructo oneroso. Entonces, pues yo busqué las explicaciones y me dijeron que sí se podía hacer bajo usufructo oneroso, y yo tomé la decisión, y por eso es que estoy aceptando ese cargo, que se podía hacer por medio del usufructo oneroso. Hasta el momento que yo sepa, no se ha cambiado la figura del usufructo oneroso, aunque gobiernos posteriores quisieron llevarlo y tuvieron que ir hasta el Congreso, y el Congreso no aprobó que se cambiara la ley de compras y contrataciones. Sin embargo, yo estoy consciente de que el que tomó la decisión que se hiciera por medio de un usufructo oneroso, por la necesidad que yo consideré, acepto esta responsabilidad y acepto este cargo que me están responsabilizando de fraude. Lo consideré, perdón señoría, lo consideré importante, lo consideré necesario. Pude haber cometido errores, pude haber cometido omisiones, pude haber hecho falta de supervisión que llevaron a cometer una serie de cosas más que también escapan a mi control, pero no por eso me vengo a justificar. Acepto mi responsabilidad y acepto los cargos. Nombré a personas para que se hicieran cargo de eso. Posteriormente, ya en la acusación, me vine a enterar
de una serie de cosas que yo tenía en desconocimiento. Yo nombré a Juan Carlos Monzón para que él fuera el que facilitara las cosas, que si el del puerto, el interventor estaba diciendo, mire, no me camina tal cosa, que Juan Carlos Monzón ayudara a que esto facilitara. Pero también Juan Carlos Monzón, ahora entiendo, excedió una serie de cosas sin consultarlas, y yo acepto mi responsabilidad de no haber supervisado, de haber omitido muchas cosas o de no haberle dado el seguimiento necesario, y por eso es que aún con todas esas cosas que le digo, yo me enteré mucho después, acepto la responsabilidad porque la orden fue mía para todas las personas que tenían que ver, y que ese proyecto tenía que salir porque era un proyecto que yo consideraba importante para Guatemala. Como le digo, en el transcurso de todo esto se cometieron ilegalidades, se dieron dineros que no se debieron de haber dado, muchos no estuvo bajo mi conocimiento, pero era mi responsabilidad haberlo supervisado y no haber omitido ni haber incumplido, si se quiere, algún deber, y por eso acepto este delito de fraude. ¿Recuerda usted en qué año o las fechas en que se firmaron los contratos? Que esto es parte importante dentro de su acusación. Debió haber sido en el año 2013 a más tardar, su señoría. Tuvo que haber sido el primer semestre del año 2013. La fecha exacta no la recuerdo, pero sí tuvo que haber sido a principios del 2013. Continuamos con los demás delitos. Señoría, con el delito de cohecho pasivo. Esto está muy relacionado con el delito de fraude, pues, porque efectivamente aquí, como lo señalan, cuando hablan de cohecho pasivo, dice que para autorizar este proyecto yo tuve que permitir o no supervisar de que el que yo había nombrado, en este caso Juan Carlos Monzón, hiciera una serie de negociaciones que escaparon a mi supervisión, y eso no me justifico nuevamente. Acepto también tal y como está aquí, en modo, tiempo y forma, el delito de cohecho pasivo, aunque aquí hablan de $4 millones, que por supuesto no dicen que me los entregaron a mí. Del delito de fraude. Por tal infracción a la ley penal se le impone la pena de 2 años de prisión conmutables, y en virtud de existir agravantes de interés lucrativo y abuso de autoridad, se impone la pena de 1 año de prisión por cada agravante, siendo un total de 4 años de prisión conmutables a razón de 25 quetzales diarios. Y aplicando el beneficio de reducción de la pena, se rebaja a la mitad, tal como lo indica el artículo 491 sexis del Código Procesal Penal, y da como resultado una pena de 2 años de prisión conmutables a razón de 25 quetzales diarios. Que el acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable del delito de cohecho pasivo. Por tal infracción a la ley penal se le impone la pena de 5 años de prisión conmutables a razón de 25 quetzales diarios y una multa de 500,000 quetzales e inhabilitación especial para ejercer el cargo público por el tiempo que dure la condena. Al aplicar el beneficio de la reducción de la pena rebajada a la mitad, tal como indica el artículo 491 sexis del Código Procesal Penal, da como resultado la pena de 2 años y 6 meses de prisión conmutables a razón de 25 quetzales diarios, una multa de 250,000 quetzales e inhabilitación especial de ejercer cargo público por el tiempo que dure la condena. Que el acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable del delito de lavado de dinero u otros activos. Por tal infracción a la ley penal se le impone la pena de 6 años de prisión inconmutables y multa
En estos momentos, la jueza de mayor riesgo B, Eva Recinos, está dictando sentencia a Otto Pérez Molina, expresidente de la República, por el caso cooptación del Estado. Esta audiencia de aceptación de cargos la solicitó el exmandatario y anteriormente él aceptó la comisión de delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y en estos momentos la jueza procede a dictar la sentencia. Y una multa de 21.169.500 quetzales y una multa de 3.303.250 dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, en virtud de la agravante de artificio para cometer el delito, se impone un año más de prisión, es decir, que la pena quedaría en 7 años de prisión, y las multas de 21.169.500 quetzales, perdón, 21.169.500 quetzales y 3.303.250 dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, al hacer la rebaja de la pena impuesta, quedaría una pena de 3 años de prisión y 6 meses, conmutables a razón de 25 quetzales diarios, y una multa Como les comentaba anteriormente, la audiencia estaba programada a las 9 horas e inició con 1:30 de retraso. Luego, Otto Pérez Molina procedió a aceptar la comisión de los delitos y el abogado pidió la pena mínima para el procesado. Sería de 1.651.625 quetzales, perdón, dólares de los Estados Unidos de América. Las penas antes indicadas se establecerán de conformidad con lo que establece el concurso real de delitos contemplado en el artículo 69 del Código Penal. Estando el acusado Otto Fernando Pérez Molina en prisión preventiva, se le deja en la misma situación jurídica. No se deja en la libertad inmediata como ha solicitado el abogado defensor, toda vez que él ya contempla con una medida sustitutiva que puede ser efectiva si es que desea salir o solventar la situación jurídica. Se suspende al acusado Otto Fernando Pérez Molina en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos por el tiempo que dure la condena. En cuanto a la devolución, entrega del producto de los frutos obtenidos del delito de cohecho pasivo, se impone el deber de devolver la cantidad de 25.000 quetzales a favor del organismo judicial. En cuanto a la devolución, entrega del producto de los frutos obtenidos del delito de fraude, se le impone el deber de devolver la cantidad de 25.000 quetzales a favor del organismo judicial. En cuanto a la devolución, entrega del producto de los frutos obtenidos del delito de lavado de dinero u otros activos, se le impone el deber de devolver la cantidad de 25.000 quetzales a favor del organismo judicial. Como penas accesorias al delito de lavado de dinero u otros activos, se condena al pago de costas procesales. No puede ser evitada dicha circunstancia porque ya está contenida dentro del delito, y la publicación de la sentencia en la plataforma digital del Diario de Centroamérica a costa del sentenciado. Al estar firme el presente fallo, deberá remitirse al juzgado de ejecución primero pluripersonal de ejecución penal del Departamento de Guatemala para el control y ejecución de las penas impuestas.
Asimismo, en este momento se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y a la empresa portuaria Quetzal para que hagan el conocimiento en cuanto a que se renuncien a los plazos que establece la ley de los 3 días por las negociaciones que ha hecho referencia el abogado defensor. Gracias, honorable juzgadora. Por parte de esta representación, no hay ninguna oposición a que se pueda acceder a los 30 días solicitados por el respetable abogado defensor, a efecto de poder llegar a un acuerdo y así poder presentar ante usted la propuesta de reparación digna correspondiente. Al abogado de la empresa portuaria Quetzal. Señora juez, esta representación tampoco tiene objeción en cuanto al plazo de los 30 días que ha solicitado el abogado defensor del señor Otto Fernando Pérez Molina, como el objeto de llegar a una conciliación y de hacer una presentación de la reparación digna directamente a este órgano jurisdiccional. Pues siempre se le va a dar audiencia al Ministerio Público. Gracias, honorable jugadora. Así mismo, en el mismo sentido, ya que como la han solicitado la representante del Estado y de la portuaria y el mismo abogado defensor ha solicitado sus 30 días. Fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero son los delitos que ha aceptado el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Escuchábamos en este momento a la jueza de mayor riesgo B, Eva Recinos, dar a conocer la sentencia condenatoria. Quédese con nosotros, volvemos con más de esta audiencia. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vamos de vuelta a Torre de Tribunales. Ha finalizado ya la audiencia donde se dio a conocer la sentencia condenatoria a Otto Pérez Molina por delitos de corrupción. Vamos a conectarnos con Fátima Herrera para conocer los detalles y qué ha pasado durante estos últimos minutos. Fátima, ¿cómo estás? Así es, Rocío. El Ministerio Público había solicitado por el delito de fraude 4 años de prisión. Luego también por el delito de cohecho pasivo había solicitado 500,000 quetzales de multa y 8 años de prisión, y por lavado de dinero u otros activos solicitó 4 millones de dólares y una multa de 145 millones de quetzales, así como 10 años de prisión. En total, la casa hace unos momentos lo sentenció a un total de 8 años de prisión. En su momento, el abogado César Calderón, que representa a Otto Pérez Molina, inició su argumentación con la carencia de antecedentes penales, solicitud del MP y que al no haber cometido delitos anteriormente pedía la pena mínima para el mandatario. Cabe mencionar que también se Retomando la comunicación en tan solo minutos. Estamos teniendo unas cuantas fallas técnicas, pero estamos preparándonos para llevarle a usted todos los detalles acerca de esta audiencia que se llevó a cabo hoy a las 9:30 de la mañana. Intentaremos volver con Fátima en tan solo minutos. Mientras tanto, le recuerdo que comenzamos a las 9:30 a cubrir esta audiencia. Vamos ahora con Fátima Herrera. Te comentaba César Calderón, manifestó que la solicitud del Ministerio Público era excesiva y que al no haber cometido delitos anteriormente pedía la pena mínima para el exmandatario. Según el artículo 6 de la Ley sobre los beneficios de aceptación de cargos, si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o antes de que se dicte su auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad. Esto fue lo que sucedió esta mañana cuando Otto Pérez Molina aceptó los cargos por los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero. Lo que solicitaba el Ministerio Público era, según cada delito, el delito de fraude, el Público solicitó una pena de 4 años de prisión. En el caso de cohecho pasivo, el Ministerio Público solicitó una multa de 500,000 quetzales y 8 años de prisión, y por lavado de dinero u otros activos solicitó una multa de 4 millones de dólares y de 145 millones de quetzales, así como de 10 años de prisión. Y como repito, hace unos minutos la jueza de mayor riesgo de Eva Recinos solicitó 8 años de prisión para el exmandatario. Escuchemos el momento en que Otto Pérez Molina aceptó la comisión de los delitos.
De tal manera que yo consideré que este era uno de los proyectos necesarios, al igual que consideré, lo menciono, pero no está en este caso, que se construyera una carretera de puerto a puerto y de frontera a frontera, que lamentablemente tampoco se ha logrado hacer hasta este momento, y hay una serie de cosas que no viene al caso mencionarlas en este momento, pero que atrasaron la economía por lo menos durante 10 años. Ahora, esto era el primer paso que había que dar. Y de nada nos servía una carretera de puerto a puerto si no teníamos un puerto eficiente. Entonces, por eso yo acepto este cargo, acepto esta responsabilidad. Aquí la discusión se volvió si es que era una licitación o una concesión la que había que hacer, o como había más de 20 empresas en Puerto Quetzal que están con un usufructo oneroso y siguen estando con ese usufructo oneroso. Entonces, pues yo busqué las explicaciones y me dijeron que sí se podía hacer bajo usufructo oneroso, y yo tomé la decisión, y por eso es que estoy aceptando ese cargo, que se podía hacer por medio del usufructo oneroso. Hasta el momento que yo sepa, no se ha cambiado la figura del usufructo oneroso, aunque gobiernos posteriores quisieron llevarlo y tuvieron que ir hasta el Congreso, y el Congreso no aprobó que se cambiara la ley de compras y contrataciones. Sin embargo, yo estoy consciente de que el que tomó la decisión que se hiciera por medio de un usufructo oneroso, por la necesidad que yo consideré, acepto esta responsabilidad y acepto este cargo que me están responsabilizando de fraude. Lo consideré, perdón señoría, lo consideré importante, lo consideré necesario. Pude haber cometido errores, pude haber cometido omisiones, pude haber hecho falta de supervisión que llevaron a cometer una serie de cosas más que también escapan a mi control, pero no por eso me vengo a justificar. Acepto mi responsabilidad y acepto los cargos. Nombré a personas para que se hicieran cargo de eso. Posteriormente, ya en la acusación, me vine a enterar de una serie de cosas que yo tenía en desconocimiento. Yo nombré a Juan Carlos Monzón para que él fuera el que facilitara las cosas, que si en el puerto el interventor estaba diciendo, mire, no me camina tal cosa, que Juan Carlos Monzón ayudara a que esto facilitara. Pero también Juan Carlos Monzón, ahora entiendo, excedió una serie de cosas sin consultarlas, y yo acepto mi responsabilidad de no haber supervisado, de haber omitido muchas cosas o de no haberle dado el seguimiento necesario, y por eso es que aún con todas esas cosas que le digo, yo me enteré mucho después, acepto la responsabilidad porque la orden fue mía para todas las personas que tenían que ver, y que ese proyecto tenía que salir porque era un proyecto que yo consideraba importante para Guatemala. Como le digo, en el transcurso de todo esto se cometieron ilegalidades, se dieron dineros que no se debieron de haber dado, muchos no estuvo bajo mi conocimiento, pero era mi responsabilidad haberlo supervisado y no haber omitido ni haber incumplido, si se quiere, algún deber, y por eso acepto este delito de fraude. ¿Recuerda usted en qué año o las fechas en que se firmaron los contratos? Que esto es parte importante dentro de su acusación. Debió haber sido en el año 2013 a más tardar, su señoría. Siéntete libre de salir con tus amigos. En CFS Corredores de Seguros queremos que sientas la libertad de elegir la póliza que necesites. CFS Corredores de Seguros presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Nuestro televidente Estuardo nos informa sobre la situación que se vive en la calzada Atanasio Etsul y la terminal. Reporta que los vendedores llevan meses obstruyendo las áreas, colocando sobre la banqueta y parte de las calles costales de verduras y algunos granos. Él pide a las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que asegura que esto pone en peligro la vida de las personas que transitan por el lugar. Las personas deben bajarse de la banqueta y caminar por la calle, corriendo peligro de sufrir un accidente. Esto fue reportado por nuestro televidente Estuardo.
Cambiando de tema, nuestro televidente nos manda imágenes del amanecer en Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz, uno de los grandes tesoros de nuestro país. Al buzón de Guatereporta nos envía un amanecer colorido para las personas que madrugan en las Verapaces. En las imágenes se puede apreciar un cielo cubierto por colores amarillentos y naranjas que sin duda alguna forman un bello paisaje y nos invitan, por supuesto, a visitar este bello lugar. Debe cuidar tu salud sin preocupaciones. Nuestros asesores expertos en seguros están listos para guiarte y asesorarte en la elección que mejor se adecue a tus necesidades. CFS Corredores de Seguros. Con dudas todavía, el mismo abogado está ahorita solicitando el audio para poderle escuchar y analizar exactamente cómo es que quedan especialmente las multas, porque digamos con los tiempos que ella nos dio, pues nosotros estamos de acuerdo, es lo que se había dicho, ¿verdad? En total las tres sentencias en cuanto al tiempo, las tres son conmutables, que nos puso alto el precio de la conmutación por día, porque normalmente, como lo dijo el abogado, son 5 quetzales por día. Me está poniendo 25 quetzales por día, pero bueno, habría que verlo. Pero especialmente son las otras multas las que nos miramos demasiado exageradas, especialmente la del lavado de dinero. Creo que la otra multa en donde está por cohecho pasivo que puso son 500,000 realmente, pero como se aplica el 50% de rebaja queda en 250,000. Y lo que no quedó muy claro, porque ella mencionó concurso real, y cuando habla de concurso real sí nos podemos referir al artículo 49, en donde a usted le pueden poner, como hay una persona que le pusieron 5,000 años, pero él, por constitución, la constitución y el código mismo dice que no puede cumplir más de 50 años. Entonces, los 10 millones y cuando está hablando también de los 3 millones de dólares. Si ahí es efectivamente tal como nosotros lo pensamos, pues la multa se reduciría sustantivamente, pero todo eso lo tenemos que aclarar y es el abogado el que ya pidió el audio de la sentencia, con eso vamos a analizarlo y ver cuál es la decisión que se A lo largo de estos 7 años que duró el proceso, siempre mencionó que era un caso montado, de que habían pruebas falsas. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión y someterse a la aceptación de cargos? Bueno, mira, hay varias cosas. Primero que nada, es una ley que está a disposición de cualquiera. Eso es una cosa. O sea, no estoy haciendo nada fuera de la ley, no estoy dando vueltas, no estoy dando nada. Estoy dando la cara y es legal lo que estoy haciendo. Segundo, después de, no 7 años, 8 años. El 3 de septiembre cumplí 8 años de estar detenido. Como dijeron, sin sentencia firme. Ustedes van a buscar mis antecedentes penales y aparecen limpios hasta este momento. O sea, gozo de la presunción de inocencia porque no tengo sentencia firme. Después de 8 años, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Que la justicia aquí, que yo enfrenté, que yo renuncié voluntariamente de la presidencia de la República. Yo no renuncié por los movimientos que hicieron, las manifestaciones que fueron a hacer. Si la manifestación no llegó a más de 40,000 gentes, yo hubiera podido poner 3 veces más de los 40,000 gentes. ¿Sabe usted que un medio hizo una encuesta donde preguntaban si yo debía renunciar y el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo? Entonces, sin embargo, lo hice y vine a dar la cara. Pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia, ya me di más que cuenta que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada. Entonces una justicia que está politizada resulta que ya no es justicia. La justicia, para que de verdad sea justicia, debe ser pronta y servida. Y es lo que menos hemos tenido. Imagínense que no tengo una sentencia firme después de 8 años en donde yo voluntariamente me presenté. Y ahora me presentan esta oportunidad y mi abogado me recomienda, mire, quiere pasar otros 8 años en la misma situación, en donde además me condenaron sin tener pruebas, porque en el caso de la línea me condenaron sin pruebas. Imagínese usted que me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan en complicidad,
pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero. Entonces, ¿cómo así? Es una sentencia que queda realmente ridícula. Y yo esperaría que en las siguientes instancias, en las instancias de alzada, se pueda corregir eso. Que a usted lo condenen sin pruebas es verdaderamente ridículo. Entonces yo esperaría quedar absuelto en las instancias superiores en relación a la línea. Pero no me voy a esperar 8 años más para que se vuelva a dar otra situación parecida a esta. Y por eso fue que dije, bueno, ahí está la ley de aceptación de cargos, probémosla. Además, en tercer lugar, tengo una situación muy especial con un ser muy cercano, muy querido, con una enfermedad muy grave. Y uno en la cárcel, ¿qué puede hacer? Solo son costos, los daños colaterales prácticamente no se miran, solo el que los está viviendo. Entonces, ante estas situaciones prácticamente lo que hacen es obligarlo, no es lo ideal, para mí no es lo ideal. Pero obviamente está la oportunidad de hacerlo, pues dije yo, bueno, estudiemos esa posibilidad y después por recomendación mi abogado me dijo, mire, puede hacerlo, pero con una justicia como la que estuvo con el juez Gálvez, que salió prófugo, salió huyendo del país, ¿por qué no se quedó en el país? Le pedí 7 años, le estuvimos pidiendo una medida sustitutiva, imagínense la abusivez, y yo más que abusivez diría de Gálvez la cobardía, porque lo que no se atrevió fue a quedar mal con la opinión pública. Dijo, le doy medida sustitutiva a la cual tenía todo el derecho. Los delitos tienen derecho a medida sustitutiva. Y Gálvez no la dio, y no la dio por cobarde. Y así como no me dio la medida por cobarde, salió huyendo del país por cobarde. Como hay muchos prófugos de la justicia. General. Mire cuántos prófugos tenemos ahorita. Y uno que está dando la cara aquí, resulta que todo se vuelve largo, todo se entrampa y no camina nada. General, usted acepta los cargos, pero no acepta los hechos. Explíquenos, por favor. Mire, yo al aceptar cargos aquí, yo expliqué, yo espero que ustedes han estado presentes, porque yo dije, mire, ahorita 8 años después nos podemos dar cuenta si la terminal de contenedores es verdaderamente útil o no para el pueblo de Guatemala. Y sí lo es útil. Teníamos los barcos esperando 3 días para poder llegar a descargar en el puerto Quetzal. Y había una gran oposición, especialmente de los sindicatos de Puerto Quetzal, porque no querían competencia. Entonces, por eso se hizo el usufructo. ¿Y sabe qué? No han cambiado, no han podido cambiar la figura y el puerto, la terminal de contenedores sigue funcionando exactamente con la misma figura que yo otorgué, que fue el usufructo oneroso. Entonces, ¿cómo así? A mí me tengo que someter a aceptar cargos, pero el puerto sigue funcionando con tal y como nosotros con la figura que nosotros dimos. ¿Ha sido de beneficio? Sí. Ahora tenemos una audiencia que va a ser la audiencia de reparación digna. Pero ¿sabe qué? En esa audiencia de reparación digna... Veíamos en este momento imágenes del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, quien se ha declarado culpable por 3 delitos: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude en la audiencia de aceptación de cargos este miércoles 6 de septiembre. Estos delitos son dentro del caso cooptación del Estado, que recordemos se derivó de una investigación del Ministerio Público y la extinta CICIG, que revelaron una estructura que señalaba a exfuncionarios, empresarios y particulares y que estaría liderada por Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Recordemos que Otto Pérez Molina aguarda prisión desde el año 2015 y había sido hallado culpable también en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con 8 millones de quetzales. Él aseguraba hace algunos días que no tenía dinero para pagar una fianza, por lo que se encontraba en proceso de hipotecar algunos de sus bienes. Hoy hemos escuchado la sentencia condenatoria que lo llevará a permanecer en prisión 8 años más. Entonces... 41 minutos pasan de la 1 de la tarde. ProChile, la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo, lleva a cabo el Encuentro de Negocios América Latina 2023, donde se tendrán más de 500 citas de negocios y Guatemala participa. Paula Osaeta tiene los detalles. Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata.
Hola Rocío, ¿cómo estás? El primer encuentro de negocios de América Latina 2023, organizado por ProChile, se realiza del 5 al 7 de septiembre en Panamá, donde ha habido diversas actividades de relacionamiento comercial, talleres, networking e intercambio de experiencias. En el evento participan 180 empresas de 20 países. De Guatemala participan 12. Esperamos tener al menos unas 550 reuniones entre exportadores chilenos y compradores internacionales. El objetivo es integrarnos mejor entre los distintos países de Latinoamérica, tratar de aumentar nuestro comercio intrarregional y además empujar hacia los encadenamientos productivos para llegar a terceros mercados en conjunto. El año pasado, el intercambio comercial entre Chile y Guatemala totalizó los 337 millones de dólares, logrando un crecimiento anual del 11% durante los últimos 5 años. América Latina representa el 21% de las exportaciones totales que Chile realiza al mundo y encabeza la lista como el principal destino de los envíos manufactureros de Chile, alcanzando el 50% del valor de los embarques, siguiéndole Asia con un 19%. Los sectores priorizados en este encuentro son la salud, envases y embalaje, forestal y metal mecánico. La mayoría de los compradores que vienen desde Guatemala son del sector maderero, forestal, y es donde también nosotros tenemos puesto el incentivo, ¿cierto?, de apoyar a nuestros exportadores de una forma distinta. Nosotros normalmente tenemos nuestro posicionamiento en vinos, en agroindustria, ¿cierto?, en la minería, pero aquí estamos apostando a sectores distintos, innovadores, donde sabemos que en Guatemala podrían ser de mucho interés. La convocatoria de este encuentro se hizo principalmente a empresas pequeñas y medianas, pues son las que tienen una mayor dificultad para obtener información o contactos para hacer negocios. Según Arcos, con las más de 500 reuniones que están haciendo, esperan generar más de 20 millones de dólares en negocios. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Damos ahora un giro en la información. Quiero contarle que varios derrumbes se han registrado en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Quetzaltenango. Además, comunica a San Antonio y Lotenango, Quiché. Según las autoridades municipales, la ruta se convierte en peligrosa en invierno, ya que existen malos cortes que realizaron en la construcción y provoca derrumbes en la ruta. Vamos en este momento con Héctor Cordero, quien nos amplía la información. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Hoy nos encontramos ubicados en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Quetzaltenango, en donde pues se han registrado varios derrumbes en la carretera. Esto debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en esta región. Las autoridades municipales también atribuyen este problema al mal corte que se hizo de la carretera cuando se construyó. Estos enormes muros no fueron tratados de una forma profesional, lo que provoca que ahora pues den estos derrumbes cada vez que llueve fuerte en esta carretera. Al mismo tiempo hay que recordar que el fin de semana hubo un derrumbe de grandes dimensiones que pues dejó incomunicados a vecinos por varias horas en este sector. La empresa que construyó, pues hicieron malos cortes en todo casi en todo el tramo. Por esa razón de que ahorita por las fuertes lluvias, pues es fácil que caiga más derrumbe porque está mal el corte. Esta carretera fue construida durante el tiempo del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Varios vecinos de Villahermosa, de los sectores 2, 3 y 4 del municipio de San Miguel Petapa, se han visto afectados luego del desbordamiento del río Pinula por las fuertes lluvias de los últimos días. Este día, el equipo de Guatevisión y Prensa Libre realizó un recorrido y conoció más detalles acerca de las casas que quedaron destruidas y algunas declaraciones por parte de familias afectadas. Vamos con Fernando Cabrera a conocer los detalles. Fernando, ¿de cuántas casas estamos hablando? Hola Rocío, gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia que está viendo esta transmisión. Justamente así como lo estabas mencionando, nosotros nos encontramos aquí en el sector, entre el sector 4 y 2 y 3, que han sido pues más que todos los que más afectados aquí en Villahermosa, en San Miguel Petapa. Por lo que durante la mañana con mi compañera María José Bonilla realizamos un recorrido para conocer un poco más de la historia de este lugar, ya que muchas personas me han dicho que esto fue tal vez una finca donde fue venta, digamos, siembra de tomates, siembra de milpa, como también de frijol, por lo que vamos a conocer
conocer. Ahorita vamos a platicar con Luis Hernández, que es uno de los vecinos que tiene ya bastante tiempo de vivir acá. Justamente con él platiqué en la mañana y vamos a platicar un poco para que nos dé un poco de contexto de cómo se vivió aquí durante ese tiempo, cuánto costaron las viviendas en ese entonces, mejor dicho, los terrenos. Luis, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a platicar un poco de lo que estuvimos hablando durante la mañana. En ese entonces, usted me está diciendo que hace más de 30 años usted compró aquí su terreno. ¿Cuánto costaba en ese entonces ese terreno? ¿Cómo fue las cuotas y cómo era este lugar? Bueno, o sea, con un enganche mínimo, tal vez de 2,000 quetzales, ya adquirías tu terreno. Me recuerdo que las cuotas eran aproximadamente de 135, muy accesibles, ¿verdad? Muy accesibles. Y pues obviamente todos confiados que teníamos el aval de las principales autoridades que avalaron la construcción de Villahermosa, ¿va? ¿Qué decirte? La municipalidad, tengo entendido que también lo hace el Ministerio de Comunicaciones y también lo hace Conred. Pues nosotros adquirimos los lotes para afincarnos aquí y prácticamente hacer nuestra vida acá, va a ser nuestro hogar acá, pero desde 1998 en el MICH perdimos tanto el sector 2 como el sector 4, 40 casas. En ese momento pues las autoridades que estaban municipales empezaron a hacer mitigaciones de la catástrofe, pero lastimosamente muy malos trabajos, ¿va? Muy malísimos trabajos, y terminó siendo también un foco de corrupción, ¿va? Porque o sea, cada uno que venía a hacer algo, pero no era realmente algo definitorio que nos lo solucionara, sino que chapuces, ¿verdad? Pero obviamente chapuces con millones de costos, ¿verdad? Luis, usted antes me comentaba que esto fue una finca, una tomatera. Exacto. ¿Cómo era este exacto. lugar? Tengo entendido de que aquí era una finca en la cual se producía todas las cuestiones agropecuarias, ¿verdad? Desde verduras, poco de ganado, casi todas las cosas agropecuarias, ¿va? Y pues luego los desarrolladores y los propietarios, o sea, lotificaron, ¿verdad? Y ya te digo, a raíz del aval de todas las autoridades que autorizaron estas lotificaciones, pero nosotros confiados compramos para afincarnos aquí desde hace 37 años. Y durante 37 años, o sea, cada una de las familias prácticamente hicimos nuestro hogar, ¿va? Digamos, usted como me platicaba, hizo pues una inversión aproximadamente, sí. Tal vez el terreno le costó en ese entonces unos 8,000, 9,000. Sí, exacto, exacto. Ahora, esa inversión, ¿de cuánto ha sido? ¿Cuánto sería esa pérdida? Digamos, 475,000. Yo siempre he sido muy metódico en llevar hasta cuánto me ha costado una limbra de alambre de amarre, ¿verdad? 475,000 aproximadamente. Ahora, y así todas las familias, y algunos que han tenido mayores facilidades, pues es mayor la inversión, ¿verdad? Y creo yo que, pues, de lo que platicábamos con varios vecinos justamente de la mañana, no es el único que pues tendría una pérdida similar a eso. Algunos justamente me platicaban de que en ese entonces tal vez compraron un poco después, como su terreno les costó entre 40,000 hasta 80,000 quetzales, justamente como doña Edith, que me platicaba de eso, que le costó 80,000, y ya por lo mismo no se quiere ir de su casa. Los riesgos que ustedes están teniendo acá, me platicaba que no ahora solo son este sector el que estamos viendo de riesgos, sino que hay otras casas más al fondo que exacto. También ya tienen algunos problemas. Sí, el sector 3, si gustan podemos ir a ver después, o sea, hay una casa que prácticamente está abandonada porque se socavó la parte trasera y la casa se partió en dos, es una casa de 2 niveles que es habitada también, eso es en el sector 3. Tengo entendido que también hay daños en el sector 1, que voy a ir a gestionar ahí con los vecinos, a ver si nos acuerpan también ellos, ¿verdad? Porque al final, pues, todo el quinel va a ser afectado. Le agradezco bastante, don Luis. Bueno, como eso lo estamos platicando justamente con don Luis, esas son esas inversiones entre algunas personas que compraron su terreno entre 8,000 quetzales, otros ya que vinieron un poco después en los años 90, pongámosle, ya les costaron entre 40,000 quetzales hasta los 80,000 quetzales. Rocío, creo yo que tú tienes alguna pregunta que me puedas hacer respecto a lo que se está viviendo acá. Fernando, muchísimas gracias por tu reporte. Así es, quisiera saber y que nos cuentes un poco más acerca de si la Conred ha brindado algún tipo de ayuda a las familias afectadas.
Justamente así como lo están observando ustedes, atrás mío se encuentra un camión de la Conred. Hace un momento pues estaban aquí personal tanto de la Conred como también de la municipalidad, donde le entregaron 10 kits a 10 familias que son de las que tienen mayor necesidad justamente en este sector donde nosotros nos encontramos. ¿Qué llevaban esos kits? Llevaban bolsas de agua pura, frazadas, kit de limpieza para cocina, kit de limpieza también del hogar, como también de aseo personal. Por lo tanto, están diciendo de que van a estar viniendo ya durante los próximos días para poder ayudar a las familias que se encuentran acá, porque no solo son ellos, sino que son varias familias las que están necesitadas de esta ayuda, por lo que la Conred estará haciendo ya más estudios en este lugar, por lo que se está a la espera de que pueda pasar ya el fin de semana, que ellos vuelvan a regresar a este lugar. Fernando, muchísimas gracias. Estaremos entonces al tanto de las noticias que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones. Recuerde usted que fueron 15 casas las que quedaron completamente destruidas. Escuchábamos algunas declaraciones por parte de las familias y también ya Fernando nos mostraba la ayuda que está llegando por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Fernando, que tengas una excelente tarde. Vamos a una pausa. Volvemos con más. Estamos de vuelta con las noticias. Esta tarde el presupuesto para el 2024, que supera los 124,000 millones de quetzales, comenzará su camino en el Congreso de la República para que inicie el análisis. De ser aprobado, este presupuesto será el que administre el presidente electo Bernardo Arévalo. Vamos con Henry Montenegro, quien se encuentra en el Congreso. Henry, cuéntanos de qué se trata. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte desde el Congreso de la República. Bueno, contarte que hoy el proyecto de presupuesto comenzará su camino acá en el Legislativo, tomando en cuenta que hoy se tiene previsto que acá en el Pleno sea leída la iniciativa de ley enviada en torno a estos 124,000 millones de quetzales que contempla el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo y que de ser aprobado sería el monto total que será utilizado por el nuevo gobierno, es decir, del presidente electo Bernardo Arévalo. Hoy al momento de ser leído en el Pleno, este proyecto de presupuesto debe ser enviado a la Comisión de Finanzas, quien en los siguientes días tiene previsto iniciar con las audiencias públicas con más de 70 entidades, así como organizaciones, ministerios, secretarías y otro tipo de dependencias que reciben fondos públicos. Esto para poder escuchar los planteamientos de cuál es el planteamiento que tienen en torno a cómo utilizarán el dinero el próximo año, y es esa la razón de estas audiencias públicas que forman parte de este camino que tiene el proyecto de presupuesto cuando llega acá al Congreso de la República. Recordando que fue el pasado viernes cuando se presentó este proyecto por parte del Ministerio de Finanzas, y justamente hoy en el Pleno que está en desarrollo sí tiene previsto que se haga la lectura del mismo para que comience con este recorrido en donde comenzará también el análisis de parte de los diputados en torno al dictamen que tienen que emitir de este presupuesto, que la fecha límite para que sea o no aprobado es el próximo 30 de noviembre. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La comunidad internacional ya ha comenzado a tener acercamientos con el presidente electo Bernardo Arévalo. Este día, la Embajada de Suecia en Guatemala hizo una publicación sobre el encuentro que tuvo el embajador Hans Magnusson con Arévalo para felicitarlo. Además, expuso que Suecia espera profundizar las relaciones con Guatemala en temas como el Estado de Derecho, derechos humanos, democracia y aspectos de comercio. El presidente electo Bernardo Arévalo también sostuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma, con quien habló sobre la necesidad de profundizar la cooperación entre ambos países, así como abordar las causas de migración. Según una comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos, el funcionario destacó el apoyo de su país para que se lleve a cabo el proceso de transición sin problemas. Además, le manifestó a Arévalo que Estados Unidos apoya en rechazo a ciertos esfuerzos que se han evidenciado para socavar la democracia en el país. Esto, según lo cita el pronunciamiento luego de la reunión.